Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es los metales y el horno. En Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 7 leemos: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hace tiempo leí el siguiente relato que quiero compartir hoy con ustedes. Y dice así: se encontraban los metales en una reunión, y allí estaba el bronce, el oro, la plata, el hierro, el aluminio, el níquel, el platino y el plomo. Ahora, hago un paréntesis. La Biblia nos habla acerca de estos metales como una metáfora, digo no todos los metales, pero algunos de ellos, en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a la forma en que nosotros somos edificados. Por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo dice: si sobre este fundamento, refiriéndose a Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Bien, solamente quería hacer señalar este punto. Y bien, después entonces, en este relato, se dice que estaban afuera del horno, estaban hablando, todos estos metales, y todos ellos mientras estaban en bruto y ninguno quería entrar al horno, entonces empezaron a quejarse de lo duro del horno y lo caliente que era, que ellos no habían sido diseñados para estar en el horno, que ellos estaban felices en la tierra, tal y como los había dejado Dios en su estado natural o en su estado original. Uno de ellos, la plata, dijo: si tienen razón, así estamos bien. El plomo se puso delante de todos los otros metales y dijo: queridos colegas, no es justo. Este horno que este hombre tiene aquí es una barbarie en contra de nosotros. No estamos dispuestos a ser víctimas de tal atropello. No. Por ningún motivo me dejaría llevar dentro de ese horno. Su temperatura es demasiado fuerte. Terminaría afectando nuestra naturaleza, nuestras vidas. No permitamos tal cosa. Recuerden, si unidos trabajamos en contra de este atropello, ganaremos. En ese momento, el elemento de tungsteno se levantó con paso firme frente a todos y pidió la palabra. Y al estar frente a todos dijo: creo que todos aquí debemos pagar un precio. El precio que debemos pagar en la vida para cada uno de nosotros será de mucha importancia, pues no estoy de acuerdo que el horno es el problema. El horno es el lugar que debemos todos pasar al ser traídos a este lugar. Y ya no hay opción de regresar atrás. Solo nuestra gente, que aún sigue en la tierra, no tienen que ser expuestos a dicha situación. Pero el horno, como les digo, no creo que sea el problema, pues el horno es un mecanismo que hará de cada uno de nosotros mejores elementos para ser usados en la sociedad en los diferentes estratos, y por eso quiero decirles que la temperatura es el factor al cual debemos someternos. Pues Plomo, quien está dirigiendo esta revuelta, es quien menos tiene que ser expuesto a la temperatura, pues la temperatura a la cual él debe ser expuesto es de 340 grados centígrados. Aluminio a 650 grados centígrados, la plata a 960 grados centígrados, el bronce 920 grados centígrados, el cobre a 1050 grados centígrados, el níquel a 1454 grados centígrados, el hierro a 1534 grados centígrados, el oro, metal tan preciado y codiciado, debe ser expuesto a 1062.2 grados centígrados, el platino a 1768 grados centígrados y finalmente yo, el tungsteno, que debo soportar más que todos ustedes a 3421 grados centígrados. Y sé que esa es una temperatura que duplico o triplico a muchos aquí presentes. Y yo personalmente estoy dispuesto a sufrir dicho proceso de transformación para poder llegar a ser lo que es mi mayor potencial. No es para todos que deben pasar esa temperatura, pero quiero que los que son de mi misma textura sepan de lo que somos capaces de soportar y que quede constancia del resultado final que seré al ser moldeado por la mano que me dará seguimiento. No sé ustedes, pero yo decido a someterme al proceso de la vida. Si fui seleccionado de aquella tierra, es porque debo ser capaz de dejarme moldear para poder brindar lo máximo de nuestra composición.
posible aún con esa alta temperatura, no llegaría a ser del mismo valor que el oro o la plata que tanto se busca por todo el mundo, pero aún así quiero llegar a tener mi mayor expresión en la vida y saber a lo que soy capaz de llegar o poder dar. Todos los metales allí presentes se dejaron llevar al horno por el consejo del tungsteno, quien era quien debía sufrir aún más los embates de la temperatura. Una vez que cada uno iba saliendo del horno y a la temperatura ideal para cada uno, se pudo observar al salir cada uno de ellos que ya no era más el mismo de antes. Ahora eran fácilmente moldeables para el martillo y el yunque y llegaron a ser producto fino, valioso, refinado, y aun cuando eran vistos por sus iguales, que aún estaban en bruto en la tierra, ellos podían ver la diferencia y saber que ellos eran diferentes. Pero eran bendición al mundo entero por dejarse moldear, y ya no podían volver a su estado original, a menos que ellos decidieran ser enterrados y no ejercer la función para la cual fueron diseñados. Y bueno, para mí este relato me pareció muy edificante, porque con nosotros los seres humanos también pasa lo mismo. Cuando estamos en nuestro estado original sin Cristo, es porque estamos aún enterrados, como dice el apóstol Pablo, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando venimos a Él, entonces la temperatura que afrontamos cada uno será posible, diferente, por supuesto. Diferente es la temperatura de la indiferencia, de la maldad, del egoísmo, del orgullo. Esas temperaturas determinarán nuestro verdadero ser. Y ese horno representa la prueba, la tribulación a la que muchas veces tenemos que ser sometidos, a unos en diferente escala que otros, pero lo importante es que pasamos por el horno, todos sin excepción. Quizá en este momento tú te encuentres en el horno, a alta temperatura, quizás, o quizás acabas de salir o estás por entrar, pero todos pasamos por el horno. Y lo glorioso es que al salir podemos ser moldeados por la mano del Señor Jesucristo, pues el que necesita más alta temperatura es porque es el más difícil de moldear, y ese es el nivel que necesita. Si dicho elemento o persona quiere salir antes de esa temperatura necesaria, entonces su acabado no será el máximo. Simplemente será un objeto o persona que pudo ser mejor, pero decidió salir antes del proceso, y por eso se verá discordante con el resto que sí se dejó llevar a esas temperaturas moldeables. Casi siempre, el que menos se deja moldear es el que más da de qué hablar. Así que estemos contentos con la parte que hemos sido llamados a soportar. Recordando nuestro pasaje inicial, que es Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, donde se nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tal vez no entiendes por qué estás en la prueba, pero después de este relato, de este devocional, seguramente estarás comprendiendo y dándole gracias a Dios por el proceso. Solamente pídele que te dé fortaleza. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, amado Señor, porque tú hasta el día de hoy has sido bueno con nosotros, porque tú nos estás moldeando, nos estás perfeccionando para el día de Jesucristo. Y que así como esos metales, nosotros también somos metidos al horno de fuego, el horno de la prueba, para ser transformados, para ser moldeados. Y así como las altas temperaturas quitan la escoria de la plata, del oro, así también el horno de la prueba, esas altas temperaturas, quitan la escoria de nuestras vidas. El mal carácter, las actitudes incorrectas. Yo solo te pido, amado Dios, que nos des fortaleza, que ensanches tu gracia sobre nuestras vidas y que nos permitas, amado Dios, perseverar en tu palabra, en tu presencia, y que sigas conformándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por amarnos, porque todas las cosas que nos suceden, todas las cosas que nos acontecen, dice tu palabra, que todo nos ayuda para bien. Gracias, Señor, aunque hay cosas que no entendemos, que no comprendemos por qué están sucediendo, por qué han pasado, pero tú tienes un plan, tú tienes un propósito y tú llevarás a feliz cumplimiento ese propósito en nuestras vidas. Muchas gracias, bendito Señor, en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien ya nos dio ejemplo también de soportar aflicciones,
de soportar pruebas y tribulaciones, y que Él perseveró y estuvo dispuesto no solamente a sufrirlo, sino aún a padecer la muerte. Él dio su vida para el rescate de todos nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Una vez más, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.